la sesión. Señor secretario, vamos a, hecha la relación, vamos a dar curso al artículo por artículo. Ya. Bueno, la primera modificación es la que recae en el inciso segundo del artículo 130. Pareciera, por la conversación que se ha producido aquí, que la situación que quiere regular esa norma queda adecuadamente cubierta por la disposición 32ª nueva que se plantea en el artículo, en la página 9 del texto comparado, última columna. ¿Qué página 9. Dice así: 32ª. Déjase sin efecto la convocatoria del plebiscito nacional realizada por el Presidente de la República mediante decreto supremo exento de conformidad a la Ley 21.200. 3 días después de la publicación en el Diario Oficial de la presente reforma constitucional, el Presidente de la República convocará, mediante un decreto supremo exento, al plebiscito nacional señalado en el artículo 130 para el día 25 de octubre de 2020. ¿Sí? Esa idea, entonces, no sería necesario esa enmienda al artículo 130, opina la Secretaría. Como debería el 130 tal cual. Tal cual, porque fue una facultad que ya se ejerció y se agotó, y ahora en esa disposición transitoria nueva se hace la precisión. ¿Les parece? ¿Qué dice? ¿No incorporar el transitorio? No, incorporar el transitorio, sí. Incorporar el transitorio. Sí, Y no hacer nada, nada en el con 130. O sea, la 1... No, exacto. Correcto. Eso. ¿Ya? Correcto. Seguimos, secretario. Ya, unánime. ¿Habría acuerdo? Senador Pérez, senadora senadora Rincón, ¿reemplaza al senador Buenchumilla? Ya. Disculpe. Rincón, ya. Pérez, Alamán, Arboe, Durresti. 5-0 eliminado. Ya. Habría. Seguimos. Vamos a la página 4. Es una enmienda al inciso final del artículo 130, que dice la norma vigente: si la ciudadanía hubiera aprobado elaborar una nueva constitución, el presidente de la República deberá convocar mediante decreto supremo exento dentro de los 5 días siguientes a la comunicación a que alude el inciso anterior a elección de los miembros de la convención mixta constitucional o convención constitucional según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el mismo día que se verifique la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales correspondiente al año 2020. Se reemplaza la frase el mismo día y que termina con correspondiente al año 2020 por la frase el 11 de abril de 2021. Esta elección se llevará a cabo el 11 de abril del año 2021. Exactamente igual. Igual los dos. Los dos están. Ya, ok. A ver. Ahí queda pendiente lo de los gobernadores que habrá que discutir en su mérito, informe el presidente. ¿Cómo? Yo tengo una duda con lo que han ahora con la presidenta. Tengo una duda con lo que con lo que votaron la presidenta. Porque el mismo artículo, estamos en un artículo que dice que se vota que se hay que hacer película mucho más claro. Lo que pasa es que el inciso segundo facultó al presidente para convocar. Él cumplió, ejecutó esa facultad, se agotó. En cambio, lo que están regulando ahora no ha ocurrido aún. Sí, pero se refiere al plebiscito del 26 de abril, no al del 25 de octubre. Yo creo que hay que reemplazar el inciso primero. Ustedes son soberanos, pero... Yo creo que, perdón, yo tengo una duda con lo que se votó recién. ¿Con qué? ¿Con qué? Porque yo creo que el proyecto era mucho más claro que lo planteó el secretario, por lo siguiente. Porque resulta que se mantiene la fecha del... El secretario dice que se agotó, podríamos decir... la facultad de convocar a plebiscito. para ese día. Entonces, cuando se sustituye una fecha por otra, se entiende que hay una nueva facultad y además una norma transitoria que dice que hay una nueva facultad. Sí. Pero se va a producir la asunto que cuando la gente lea esta norma, como no se modificó el 27 de abril, cuando lea el inciso final, va a decir, ¿el inciso final a qué se refiere? ¿Al plebiscito del 26 de abril o al del 25 de octubre? Entonces
Por eso, a mi entender, ambos proyectos. Esto regular de mejor forma, porque reemplazar, se agotó, eso ya se agotó. ¿Sí? Una vez que se agotó una facultad no puede derogar la norma porque ya se agotó. Pero dicen claramente que el plebiscito se realiza el 26 de octubre. Porque si no, todo lo que viene después se refiere a un plebiscito que no se realizó. Entonces, a mi entender, las propuestas del proyecto de ley eran mucho más claras, y en eso comparto la plantea del senador Alamán, eran mucho más claras que si es que manteníamos la norma vigente, porque estamos echando un tecnicismo. Se agotó la facultad, sí se agotó, perfecto. Pero aquí estamos diciendo que va a haber un plebiscito el 25 de octubre, y después una norma transitoria que dice que tiene 3 días para convocar. Queda mucho más claro. En cambio, nos queda claro porque hay que explicar que se agotó la facultad. Ya, y la gente cuando uno lee esto dice, hay un plebiscito el 26 ¿Cómo? de abril. Van a decir, dejaron el 26 de abril. Sí, y estamos eligiendo. Sí, es una cueca pelota. Entonces me parece que era mucho más claro el proyecto de ley. Perdón, consignamos su opinión. Sí, presidente, perdón, es que tiene razón el senador Elizalde, yo creo que hay que ser más expreso. Es de puro cariño nomás que me tiene el presidente. ¿Quiere consignar la opinión de la senadora? El último alegato. Precisamente por eso, Fue tan gráfica. la disposición 32ª decía, déjese sin efecto. Sin efecto la convocatoria plebiscito realizada por el presidente de la República mediante el decreto supremo. Sí, pero ¿puedo decir algo, secretario? Mire el absurdo. Hay un plebiscito el 27 de abril, y esto sí dice, en el plebiscito señalado a la ciudadanía. En el señalado, ¿cuál es el señalado del 26 de abril? Porque es su segundo. Es incoherente. Una solución. Estamos abriendo una discusión. Senadora Alamán, propongamos la solución. La Secretaría necesitamos que opine. ¿Qué pasa si eliminamos el primer inciso? El de 3 días después, porque eso ya lo cubre la disposición transitoria, porque a mí me hace mucha fuerza lo que dice el senador Elizalde, que si dejamos 26 de abril va a ser una confusión total. Entonces, ¿qué pasa, Rodrigo? Secretario, si hacemos lo siguiente, ponemos, se va el inciso primero, ¿no es así? Y dejamos, en el plebiscito, la ciudadanía dispondrá de 2 cédulas electorales. Con eso resolvemos el problema y después nos vamos a la transitoria. ¿O quedamos peor? Senador Arboe, secretario. Sí, a ver. Más allá de que la facultad constitucional ya haya sido ejercida, el punto está en cómo le damos un sustento constitucional al nuevo plebiscito. Y por tanto, se planteó al inicio de la discusión que en vez de reemplazar, se sustituyera y se estableciera el mismo texto cambiando la fecha. El argumento planteado por el secretario yo lo entendí siempre para el reemplazo, pero la sustitución permite establecer la misma facultad, la facultad renovada respecto de una nueva fecha. Y por tanto creo que eso queda mucho más limpio. De lo contrario, todo el resto se va ensuciando en función, porque hay que pensar que este es un artículo permanente. Y al ser un artículo permanente, lo que correspondería es establecer que esa fecha ha sido cambiada. Exacto. Señor secretario. La fórmula tuya Sí, pues, columna 2. Columna 2 al medio empate. Como Señor decía secretario. Martínez. Señor presidente, la Secretaría ya hizo el punto, pero otra vía, la que ustedes plantean, y se puede aprobar. Yo estoy de acuerdo y creo que hay consenso en lo que se observa y lo que debiéramos tal vez dejar sin efecto y votar la segunda columna en los términos que ha argumentado el senador Alamán, el senador Arboe en la última intervención. Bien. Entonces se pone en votación el número 1 contenido en la moción que figura en la segunda columna. Senadora Rincón. Por favor. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. Por favor. Senador Rubén. A favor. Senador Durresti. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la sustitución. Aprobada la sustitución. Bien, había sido un enredo. Continuamos. Bueno, vamos a la página 4, que es la sustitución de la frase que ya di lectura, que dice el mismo día en que se verifiquen las elecciones de alcaldes y concejales y gobernadores regionales correspondientes al año 2020 por el día 11 de abril de 2021. Ok, son iguales. Se ofrece la palabra. ¿Mm? Son iguales. Con la misma. La segunda dice, agrega del artículo 130 que nunca está. ¿Con la misma votación, señor secretario? Unánime, senadora Rincón, senador Pérez, senador Alamán, senador Alboe, senador Durresti. Aprobado. Aprobado.
Ya. Seguimos en la página 4. Es una modificación a una disposición transitoria, la 28ª. La norma vigente dice: la primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la oportunidad que señale la ley orgánica constitucional a que alude el inciso 4 y 5 del artículo 111, y una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de las competencias a las que se refiere el artículo 114. Las dos mociones que se están refundiendo proponen sustituciones a este texto. La primera reemplaza en su inciso primero la expresión "la primera" por la frase "no obstante lo dispuesto en el artículo 83 del decreto con fuerza de ley número 19.175 de 2005 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado a la ley 19.175, orgánica constitucional de Gobierno y Administración Regional". La primera, claro. Lo que pasa es que el artículo 83, si no me equivoco, lo están chequeando ahí, establece que las elecciones de gobernadores se hacen conjuntamente con las elecciones de autoridades locales, y por lo tanto el sentido de esta disposición es salvar el problema de que van a haber fechas distintas. Un punto sobre el tema. Pero independiente del texto, estimado yo, sí. No, dejamos pendiente esa votación para el final. No, es un tema que... A ver, que yo quiero plantear el siguiente tema. Yo creo que no es bueno, hago una referencia anterior. Cuando se estableció la ley de gobiernos regionales, se estableció que era con los alcaldes, en definitiva, un año antes de la elección de presidencial, entendiendo que son las dos grandes elecciones. Al haber una modificación de la ley de elecciones municipales, corren todas las elecciones populares, incluida la que estamos referenciando. Yo solo hago la observación si es necesario mantener en la redacción, porque claramente esta norma es transitoria, toda vez que entrando en régimen las elecciones se van a hacer en fechas distintas, digamos la próxima elección. Yo hago esa referencia. Senador Elizalde. Yo propongo que este tema y lo que se votó antes respecto de gobernadores quede pendiente para el final. Es que antes no votamos nada de gobernadores. En el inciso segundo dice: el mismo día que se verifican las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Eso salió. Tiene razón, perdón, eso tiene razón, quedó coherente, tiene razón, era lo que había que reemplazar, tiene razón. Entonces, yo propongo que lo dejemos para el final, porque efectivamente es un tema que se va a conversar, y por tanto que esta votación quede para el final, porque hay un argumento que señala que lo que tiene coherencia es que los gobernadores se elijan conjuntamente con los consejeros regionales. Cuestión que hoy día no está en la ley. Tanto es así que los consejeros regionales que se eligen a fin del próximo año van a tener un mandato de solo 3 años, para después hacerlo coincidir con los gobernadores. Entonces, habiéndose postergado la elección de gobernadores casi por 6 meses, alguien puede señalar por qué no aprovechamos. Los cuales van con los parlamentarios. Van con los parlamentarios y los gobernadores regionales van un año antes. ¿No? Por última vez. ¿Qué? Por última vez. Es una norma transitoria que dice que su mandato dura 3 años. Entonces, alguien ¿Después empalman con los alcaldes? y después empalman con los alcaldes. Pero alguien ha planteado la posibilidad de que lo hagamos coincidir, porque es absurdo que un gobernador regional esté haciendo campaña y 6 meses después los cores que van a acompañar a ese consejero regional, a ese gobernador regional, estén haciendo campaña. Entonces, por tanto, hay quien ha planteado la necesidad de que sea el mismo día. Por cierto, que no tiene que ver con la prórroga de mandato que se planteó en un contexto determinado, que no hubo voluntad de avanzar, pero sí de hacer coincidir las elecciones, porque si no vamos a tener mandatos 3,5, 3 años, que lo discutamos al final, en su mérito. ¿Habría acuerdo? Senador Arboe. Sí, solo un punto, presidente, que tiene que ver con lo aprobado recientemente, el anterior y también con este. Estamos hablando del 11 de abril, en la fecha de elección. Ya, pero el 11 de abril estamos hablando de elección municipal. Es Semana Santa. ¿Ah? ¿Se corrió? ¿Se corrió la Semana Santa? Se corrió la Semana Santa. Perfecto, ya, perfecto. Ya, ok, perfecto. Pasó. Coloma, que el representante de la iglesia se dio cuenta. No, yo lo decía por un tema clerical, sino por un tema estrictamente de participación. Quedaría pendiente, entonces seguimos en la próxima.
quedar pendiente también la página 5 también completa. Sí, completo. La página 5 también completa queda pendiente. Se nos queda casi nada entonces. Bueno, aquí, la página 9, está el problema que yo mencionaba. Podría que... ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? O se espera la publicación de la reforma o se le deja fuera. A ver, senador Elizalde. Lo que le da, esto es bien heterodoxo, pero lo que le da la fecha cierta para hacer una reforma sobre reforma es la publicación. Es decir, la publicación no puede ser anterior, no puede reformar una norma legal o constitucional que no haya sido a su vez publicada. Si es que la entrada en vigencia es la regla general, que es a contar del día de la publicación. Si hay otra norma, es otro escenario, pero regla general, si se publica esta reforma después de publicada la reforma de paridad, a mi entender no habría problema con que se apruebe anticipadamente por el Congreso. Yo sé que es heterodoxo, porque tenemos un problema político, que yo desde la semana pasada vengo diciendo al gobierno que si el gobierno quería vetar, podía vetar, porque es una opción política. Pero lo que no puede ocurrir es que no se pueda reformar porque el presidente además promulgó el fin de semana, promulgó el sábado la norma de paridad. Entonces, el problema es que la norma de paridad se estableció haciendo referencia al plebiscito del 26 de abril. Y como todavía no entra en vigencia, hay que cambiar el guarismo 26 de abril, la fecha, por 25 de octubre, para que sea aplicable al próximo plebiscito. Y esto se habló con el gobierno, tanto así que el gobierno se comprometió a promulgar, porque yo le pregunté al gobierno, ¿existe voluntad de vetar o un resquicio de la ley? Dijeron, no, una votación que ya se hizo, el presidente no va a hacer esto un tema. El problema es que tengo entendido que el Contralor deberá tomar razón durante el día, y incluso el secretario me puede corregir, se puede hacer una publicación extraordinaria en el transcurso del día, del diario oficial. O sea, si el ministro Ward, si el Contralor toma razón, en 10 minutos puede salir publicado en el diario oficial, porque ahora esto corre en línea, y por tanto estaría publicado hoy día la reforma y entraría en vigencia desde ese momento. El ministro Ward está resuelto, entonces avancemos y si el gobierno resuelve hoy día. Pero si se publica en línea, el diario oficial puede tener varias ediciones en el día. Eso cambió cuando pasó a ser electrónico, una reforma que hizo el presidente Piñera en su primer gobierno. Por tanto, si hay voluntad política, se publica el día mismo. Tiene que pronunciarse sobre textos vigentes o enmiendas a textos vigentes. El punto es que ustedes no pueden aprobar enmiendas a textos que todavía no están vigentes, y por eso la urgencia de la publicación en el diario oficial. Tendría que ser una segunda publicación. Estamos transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo. O sea, suspendamos un ratito. Suspendamos un... A ver, presidente. Para poder hablar, A ver, Pérez. avancemos en este tema, porque ¿cuál es la realidad que nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una realidad de una ley que el presidente que el Congreso aprobó, que el presidente promulgó, que está en un trámite administrativo que eventualmente saldría hoy día o mañana. Y por lo tanto, este es un proyecto que va a terminar su tramitación legislativa el miércoles. Por lo tanto, yo creo que no estamos cometiendo ningún pecado venial en el hecho de aprobar, porque aquí lo que se cambia de esa norma que todavía no está promulgada es solo la fecha. Es solo la fecha, nada algo sustantivo de la norma, no estamos modificando ese sustantivo. Y esto es producto, presidente, esto es por una cuestión que estamos aquí legislando por una situación de catástrofe, una situación de emergencia. Por eso esa situación de catástrofe, situación de emergencia nos hace tener cierta flexibilidad. Yo comparto tu argumentación, pero también como presidente de la comisión y entendiendo la Secretaría, nosotros podemos entender esto en el horizonte de un día, digamos, de lo que ocurre mañana, porque el proceso legislativo concluye una vez votado en la Cámara. Entonces entendemos esa lógica. Yo veo que el ministro ha salido un momento de la sala. Yo creo que lo que tenemos que tener es la certeza, con las salvedades que señalaba incluso el senador Elizalde, respecto de la publicación. Tenemos que tener esa salvedad, si no nosotros no podemos despachar eso. Vamos al referéndum de que haya publicación. Senador
Elizalde. Mañana no sesiona el Senado, yo no comparto esa decisión, pero bueno, ese es otro tema. Y si esto no se aprueba hoy día en el Senado, va a pasar mañana, no pasa mañana en la Cámara. Y en cualquier momento, por eso yo soy promotor del voto telemático. Soy el autor de la iniciativa, porque cuando se cayó, le consta al ministro Ward, se cayó en la Cámara, yo dije, aquí tenemos que resolver este tema. En cualquier momento un parlamentario puede ser diagnosticado con coronavirus, y eso va a obligar la cuarentena de una de las dos salas. Y eso va a implicar que no se va a poder seguir sesionando. Entonces estamos contra el tiempo. Yo entiendo que la propuesta es heterodoxa, pero se ha hecho otras veces respecto de leyes que están promulgadas. O sea, lo que quiero decir es que si la publicación es posterior, a mi entender, no habría ningún problema. Y si el ministro se compromete a que esto se publica, y hay un compromiso político de que se publica, porque yo entiendo que la voluntad del gobierno no fue vetar, porque si el presidente no estaba, no me habría vetado. Esto se va a publicar. Lo que pasa es que esto tiene que aprobarse. Necesitamos la fecha cierta. Puede ser hoy mismo. Esperemos puede ser hoy mismo. el llamado del ministro. Si hay compromiso para mañana, Max, que lo importante es tener la reserva y la certeza de esa situación. Si no, podemos estar avanzando en una situación que no nos va a traer inconveniente. ¿Cuántas normas más quedan, secretario? Dejemos pendiente esto para el informe que nos trae el ministro y pasemos a la siguiente. Esto se va a publicar de todas maneras. Sí, pero lo importante, Víctor, es que sea mañana, para efectos de... El ministro está en eso. Pero ¿por qué no, De presidente? aquí a mañana Senador Alaman. Sí, con la salvedad de lo que hemos conversado acá. entendido- Se aprueba, ¿Entendido qué? presidente, se aprueba en el entendido que Mañana tal y tal llaman. cosa, te diga que en definitiva esto regirá y será publicado una vez que se haya hecho la publicación anterior. En el entendido que, punto. Habría Y salvamos, secretario, presidente, que no la tengo responsabilidad de... Secretario, ¿Va a publicar mañana? Eso es peligro, pero no vamos a confirmar. señor secretario. Sí, señor presidente, si se publica mañana, se puede aprobar en ese entendido. Lo que pasa es que, imagínense que termina la tramitación de esto, se envía al Ejecutivo Y no se está publica. publicado. Entonces, ya ahí sería ya sería un... En los términos, senador Elizalde, pero para que avancemos, Eso no va a ocurrir porque el gobierno determina el orden en que se publican las leyes. senador, O sea, incluso en la hipótesis que aprobáramos, yo insisto, la fecha de publicación es la que determina. Está bien. Por eso. Álvaro, Entonces, está hecho el punto, tomemos la votación en los términos que se ha consignado, señor secretario. ¿Estamos votando exactamente entonces? La norma del artículo 9. La modificación no lo existe. La norma que existe todavía. La norma del artículo 9, el derecho a adecuar las emergencias, secretario. Ministro, se ha hecho el punto acá sobre, usted ha estado escuchando, no está publicada la ley de la referencia, nos ha señalado parte de su equipo que esto estaría publicada mañana. Nosotros aprobaríamos en esos términos esta situación, pero sería bueno que usted pudiera consignar ese compromiso del Ejecutivo, toda vez que depende de ustedes, más aún con la publicación del diario electrónico hoy día del diario oficial. Gracias, presidente. Va a ocurrir de esa manera. Ya terminó el trámite de toma de razón, está en poder de la SECPRES, está en manos del SECPRES y mañana se publicaría una edición extraordinaria o especial por parte del diario oficial. Perfecto, muy bien, ministro. Qué eficiencia. Ya, lo vamos a proponer al comité médico, ministro, con esa agilidad. Señor secretario, tomemos la votación. Senadora Rincón, a favor. Senador Pérez. Senador Alamán, a favor. López. ¿Sí? A favor. A favor. Senador Alboe, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 por la afirmativa, ninguna negativa, aprobada esta enmienda. Aprobados los términos señalados con lo que ha consignado el señor ministro. Continuamos. Bueno, pasamos a la enmienda número 4 o 5 que agregan disposiciones transitorias. Propongo que vayamos leyendo las disposiciones de la tercera columna. ¿Ya? Diría así. Esta es la 32ª que dejaba sin efecto la convocatoria al plebiscito nacional
realizada por el Presidente de la República mediante decreto supremo exento de conformidad a la ley. ¿Eso se va a mantener o no? Igual, está igual, está igual. Deja sin efecto, sí, para que no quede la duda. Ya, 3 días después de la publicación en el diario oficial de la presente reforma constitucional, el Presidente de la República convocará mediante decreto supremo exento al plebiscito nacional señalado en el artículo 130 para el día 25 de octubre de 2020. Son idénticos, presidente. Ya. Está bien, está bien. Los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Televisión y las sentencias de reclamación dictadas por el Tribunal Calificador de Elecciones, a que se refiere el inciso quinto del artículo 130, que fueron pronunciadas con anterioridad a la presente reforma constitucional, continuarán vigentes y serán plenamente aplicables al plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020. La diferencia es que uno dice señalado y la otra da la fecha de nuevo. Justamente. Aprobemos la tercera columna. La tercera. Está más clara la tercera. Está más clara la tercera. Ya, listo. Y si se corre de nuevo, habrá que repasar. Coronavirus. Senador Arboe. Solo una pregunta. No estuve en la reunión. ¿Se conversó la posibilidad de salvar la omisión que se cometió en el primer acuerdo e incorporar el límite de gasto? ¿No se incorporó? No es parte del acuerdo, pero se van a presentar proyectos. O sea, hay uno presentado, está en discusión, pero. Sí, eso mismo. Incluso se plantea que límite de gasto y transparencia, básicamente. Hay quienes plantearon la posibilidad de financiamiento, pero ahí no hubo acuerdo, además de la coyuntura, yo creo que sería. No, me refiero al límite de gasto, ¿no? Pero se planteó, lo que quiero decir es que si eso se aprueba en paralelo, bienvenido sea. Y ahí eso depende pero se incorpora acá, digamos. Pero como la idea era no abrir nuevos puntos que no se habían acordado originalmente, obviamente nos forma parte del acuerdo. Pero voluntad, obviamente, hay de todos los actores de regular. Lo que sería importante, consignando eso y trasladando con el horizonte los 6 meses del plebiscito, yo creo que hay tiempo, y si les parece a la Comisión, en algún momento abordarlo. Ese proyecto está presentado, depende cómo podamos funcionar. Yo creo que sería importante también para complementar este acuerdo, pero no incorporándolo acá, toda vez que no fue parte. Una norma distinta. Ahí, senador Arboe, ¿el proyecto está presentado? ¿Hay un boletín en particular? Sí, está presentado el proyecto. Yo soy uno de los autores, digamos, están aquí para la discusión de la Comisión. No, de ninguna manera. Yo solo quiero consignarlo y como presidencia. Además. Señor secretario, tomemos la votación entonces respecto a... En votación, por lo tanto, la aprobación de la disposición 32ª nueva. Senadora Rincón. A favor. Senador Pérez. A favor. Senadora Alamán. A favor. Senador Arboe. A favor. Senador Durresti. A favor. Resultado de la votación: 5 por la afirmativa, ninguna negativa, aprobada. Vamos a la disposición 33ª. Dice así: no obstante lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, la próxima elección municipal se realizará el día domingo 11 de abril de 2021. Seguido, prorrógase... Esa fecha ya estaba, ¿no? Bueno, ya dejémoslo así. Sí, la fecha. Prorrógase el Sí, pero no importa, échale para adelante. Sí, no, que se repite ya. prorrógase el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional hasta el 24 de mayo de 2021. Que es cuando sumen. Una pregunta antes de la palabra, senadora Arboe. ¿Hay norma transitoria, si me ayuda, secretario, para retrotraer posteriormente la elección del 2020? Correcto, que en definitiva se vuelve al régimen normal. Senador Arboe, senador senador Galilea. Que quiero hacer una observación. Estaba revisando a propósito de un comentario que me hizo el senador Insulza. Y el domingo 11, de acuerdo a todo lo que he visto aquí en Google, es Pascua de Resurrección. Bueno, 2020. Es 21, tiene razón.
esquina, con el parcito. Yo lamento Tenemos Coloma porque Coloma fue al baño. eso cae. Víctor, esto ocurrió porque Coloma fue al baño. Lo que pasa es que ahora el senador estaba preocupado del domingo de Ramos. Volvió al baño. No, presidente. El senador Pérez va a fijar la doctrina, la correcta doctrina. No, ninguna doctrina, presidente. Usted planteó una duda y está en la página 11. Dice, los alcaldes concejales electos el 11 de abril del 2021 asumirán sus funciones el 24 de mayo y durarán en sus cargos hasta el 6 de diciembre del 2024, que es la fecha original. Siempre los alcaldes entregan los 6 de diciembre de cada año y van a entregar el 6 del 24. O sea, se les reduce el mandato al próximo mandato. Y es la norma coherente para quien defendía un plazo reducido, esa próxima elección. Artículo 83. Del decreto con fuerza ley. Senador Alamán. Sí, el Ejecutivo. No sé eso. Es una norma del senador. ¿Por qué se dice no obstante el artículo 83? Porque el artículo 83 hay que fijar fecha. Max, sería importante, senador Elizalde, La fecha es esta. ordenemos un poco el debate. Está hecho el punto. Max, si puedes dar la respuesta como ejecutivo a ese punto. Senador Elizalde, usted hizo la pregunta. Es necesario que la Constitución haga referencia a una ley que tiene un menor rango jerárquico diciendo no obstante. Sí, para que se entienda, no hay problema. O sea, que Pero no obstante significa que lo otro también. es para evitar modificar la ley orgánica. No obstante, es lo mismo que decir sin perjuicio de. Está bien, Es transitoria, tiene razón el ejecutivo, porque si no te obligaría a cambiar aquí y la ley. Correcto. Ya, estamos. Continuamos. Habría que votarlo, señor secretario. Municipal se realizará por una vez el día domingo 11 de abril de 2021. ¿Qué inciso Para es? reforzar, este es el inciso primero de la 33ª. Y ponerlo al principio, dice usted. En vez de no obstante, No, mantenerlo. ¿ya? Pero A ver, escuchemos la redacción que propone el secretario, por favor. es reforzar la idea de que esto es por una sola vez. Pero es que siempre cualquier fecha por una sola vez, pues si le cambia la fecha, No. cambia toda la El fecha. mandato es lo que cambia, no la fecha. No, es que el 106 dice que las elecciones de alcaldes y concejales se realizan cada 4 años el último domingo del mes de octubre. Claro. Está fijado. Entonces, por una sola vez va a ocurrir que sea el domingo 11 de abril. Parece razonable. No obstante, De hecho, presidente, no tienen fecha, tienen periodos. no obstante los marcados impuestos. Por eso está bien, no obstante los impuestos. Por una primera vez. Se Por esta realiza- vez. por esta vez, por esta oportunidad. Claro, porque la próxima queda rara. Por única Por vez. esta vez, no por única vez. Por esta vez. O para la próxima vez. Por una vez. El no obstante, Por una vez, claro. el no obstante es mucho más claro que queda la permanente Bueno. queda. Ya, bueno, la idea. Próximas A lo elecciones. mejor es suficiente. Sí, déjalo. Está claro el espíritu. Tomemos la votación, señor secretario. Se votaría entonces toda la disposición 33ª. Ya. Senadora Rincón, A favor. senador Pérez, senador Alamán, A favor. senador Arboe, senador Durresti. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la disposición. Aprobado. 34ª, página 11. Leo en la tercera columna. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo tercero del decreto con fuerza de ley número 1 de 2017 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.640, que establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidato a presidente de la República, parlamentarios, gobernadores regionales y alcaldes. La próxima elección primaria para la nominación de candidatos a los cargos de alcalde y de gobernador para efectos de la elección de 11 de abril de 2021. De la elección de 12 abril. La elección que dice de la elección Regional, qué raro regional, eso. qué raro. El regional no. No, para efectos de la elección del 11 de abril, esta se realizará. Chuta, el enredo.
No, que se establece el realizará, sistema de se elecciones. realizará. Se realizará. La del medio está mejor. ¿Por qué le ponemos la del medio? Está mejor la del medio. está más sí. clara, No, tiene un error. no estoy igual, está medio rara esta otra. La próxima No elección obstante, primaria de la lo relación dispuesto. de candidato a cargo de elección regional para efectos de la elección de los servicios se realizará el 29 de noviembre de 2020. Está más clara. La del medio está Sí. Ya está bien, ya está bien. Independiente de los gobernadores. La de al medio votamos, presidente. No, pero Vamos a votar estamos votando el la del medio. Oye, un momento, solo un punto, que la del medio, Dejamos solo pendiente gobernador. Eso se va a ver al final. presidente, Senador. solo una cosa lingüística. La del medio dice se realizarán, ¿ya? Y dice las próximas elecciones primarias. En cambio la otra dice la próxima elección primaria se realizará. Son dos modalidades distintas. Yo creo que está mejor la columna del medio que la Sí, está bien. columna del medio. Empezamos a votar. Igual. Porque son Votación, presidente. Pero eso se realizarán, está mejor. Sí, a ver, senador Elizalde, usted plantea. Yo planteé que hay un tema que quedó pendiente. Entonces, de todas las votaciones, cuando se hace referencia al gobernador, eso queda pendiente para la discusión final. Ya, démosle. ¿Habría acuerdo? En Senador. votación la 34ª. Senadora Rincón. Senador Pérez. Senador A favor. Senador Alcoba. A favor. Senador Durresti. Resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos cuarto y sexto del artículo 5 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.700, Orgánica de Institución de Votaciones Populares y Escrutinio, los candidatos a convencional constituyente, gobernador regional, alcalde y concejal, incluidos por un partido político, requerirán no haber sido afiliado a otro partido político en el lapso comprendido entre el 26 de octubre de 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar las candidaturas. Los candidatos independientes a convencional constituyente, vayan o no en lista de independientes o asociados a un partido político, gobernador regional, alcalde y concejal, no podrán haber estado afiliados a un partido político entre el lapso comprendido entre 26 de octubre del 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar candidaturas. Perdón, ¿puedo? Senador Elizalde. Esto es un tema que planteó expresamente en la conversación entre el presidente del partido y el presidente de la Democracia Cristiana, y hubo acuerdo en esto, que fue no mover las inhabilidades, todas, incluida la que se refiere a renunciar al partido político, y las otras porque no olvidemos que hay quienes han renunciado a sus cargos para poder ser candidato a alcalde. Hay muchos cores que renunciaron para ser candidato a alcalde y hoy día están alegando que si se corre la inhabilidad ellos se ven perjudicados y fueron reemplazados y no pueden volver al cargo. Entonces, claro, se posterga la elección, pero los plazos que ya están vencidos y que empezaron a correr se entiende que no se modifican. Y por eso se estableció esa norma respecto de las inhabilidades y respecto de los militantes de partidos políticos. Porque cambia las reglas del juego respecto de personas que ya renunciaron a partido para ser candidatos independientes o personas que van a renunciar, o que ya renunciaron a cargos para ser candidatos. Y eso es parte del acuerdo, lo dijo aquí la presidenta del Senado y está corroborado. Y yo solo quiero hacer presente lo siguiente. Esto fue materia que se discutió en algún minuto para el acuerdo 1 y no se llegó a acuerdo porque se dijo que no tenía que ver con las ideas matrices. Me llama la atención que en un acuerdo se haga una ley antidíscolos que no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, ni tampoco del acuerdo, ni tampoco de las elecciones, porque esto lo que hace en la práctica es extender una ley que me parece que está bien, que es la que es vigente hoy día. Pero si usted cambia la fecha de las elecciones hacia adelante y los actuales alcaldes van a gozar del beneficio de tener más tiempo en el cargo, usted lo que tiene que hacer es correr justamente las inhabilidades un año tal como establece la ley. No tiene por qué tener una inhabilidad ex ante, no parece adecuado. ¿Por qué? Porque usted le va a mantener la inhabilidad como si hubiese sido elegido un año antes. No corresponde. Hoy día la ley dice que un año antes de la elección esa persona no puede haberse cambiado de partido político. Ahora en la práctica van a ser 2 años antes. Eso a mi juicio es una especie de pasar por debajo, digamos, de un acuerdo que tiene que ver con otra cosa. Esto no tiene nada que ver ni con el coronavirus, no tiene nada que ver ni con la pandemia. Esto tiene que ver, esto es una ley antidíscolos ampliada. Eso es lo que quede muy claro. Eso es lo que están planteando acá. Para dar la palabra, senador Pérez, senadora Alamán, senadora... No, senadora Rincón, no. Senador Elizalde.
Pero, a ver, en el acuerdo del 15 de noviembre se establece la aplicación de la ley antidisco. Lo conocían otros países del mundo como la ley antitránsfuga, para precisar los conceptos, porque una cosa es que uno tenga diferencia con un partido y pueda renunciar. Pero en otros países del mundo, los que renuncian a un partido renuncian al escaño. Vean lo que ocurre en España. Renuncian al escaño. O sea, en definitiva, sí. Se elige con listas de nuestra naturaleza. Entonces, depende de cómo se mire. Pero aquí lo que ocurre es algo distinto. Aquí el plazo del año se estableció en la reforma constitucional. Y no así para la elección de convencionales, que ahí pueden renunciar al momento de la declaración de la candidatura. Pero para todos los demás cargos se mantuvo el año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que renunciaron a su partido y hay personas que renunciaron a sus cargos para poder ser candidato en el año calendario. O sea, y hay otras que no renunciaron a sus cargos. Entonces, los que renunciaron dicen, a mí me cambiaron las reglas del juego, porque yo estuve obligado a renunciar para ser candidato, y hay otros a los cuales no los van a obligar porque se corrió la elección por fuerza mayor, porque estamos corriendo la elección por fuerza mayor. No es que haya una voluntad política predeterminada de postergar el plebiscito, no, el plebiscito no se puede realizar por razones prácticas. Entonces, es el mismo criterio que se establece respecto de cuando ustedes discutieron el tema de la norma de la no reelección permanente, si se podía aplicar retroactivamente para el mandato actual de los alcaldes. Y se dijo, el proceso electoral empieza un año antes. Bueno, el proceso electoral en Chile ya empezó el año 2019. Desde ahí se empezaron a contar todos los plazos. El acuerdo se suscribió diciendo los plazos vencidos no se vuelven a postergar, porque es cambiar las reglas del juego respecto de quienes tuvieron que ejercer el legítimo derecho de renunciar a un cargo o renunciar a una militancia. Prácticamente se 2 años. Eso es. Pero no estamos, es que aquí no estamos hablando de las inhabilidades de, esta es la ley antidisco de partido. Sí, pero la otra está en otra parte, ¿no? Sí, senador. Vale. ¿Se ofrece la palabra? Jimena. Gracias, presidente. Yo creo que tiene razón el senador Elizalde. Aquí estamos haciendo algo que al final es de justicia, porque hay gente que renunció a sus cargos para poder postular legítimamente o a su militancia. Y resulta que al prorrogar los plazos vas a dejarlos en posición desmejorada si alguno pudiera renunciar hoy día. Y creo que eso no es justo. Y esa es la lógica, al menos así me lo ha explicado, de las conversaciones que hubo entre los presidentes de partido de establecer esta norma. Yo voy a agregar un elemento en la misma línea. Lo que nosotros estamos trasladando son las fechas. Las fechas por una situación de imposibilidad médica, sanitaria, no se van a poder realizar en las fechas acordadas y estamos trasladando. Las decisiones políticas respecto de renuncia o respecto de quienes tenían inhabilidades y las ejercieron ya corrieron. Entonces, claro, uno pudiera decir, nos corremos 6 meses más y corremos todos 6 más, pero eso cambia las condiciones porque quien tomó la decisión hace tantos meses y quien no la tomó es distinto. Entonces, ahí hay una situación en que efectivamente genera una desigualdad, una asimetría, porque en definitiva reabre la concursabilidad y nosotros lo que estamos fijando no es reabrir la concursabilidad, lo que nosotros estamos reabriendo es el cambio de fecha por situaciones de fuerza mayor. Entonces, senador, Insulza y senador Galilea. En realidad, para que fuera equitativo, esto tendría que ser al revés también, pues, o sea, el que dejó su cargo tendría derecho a recuperarlo hasta que se cumpla el plazo, hasta que se cumpla el nuevo plazo. Y eso ya sería bastante más difícil de establecer, porque ya se fue. Entonces, la verdad es que yo creo que sí, es cierto que es un plazo bastante largo, pero también hubo gente que podría decir que fue perjudicada por el hecho de que él no habría renunciado si hubiera sabido que la elección iba a ser 1 año y medio después, pues. Vale, Presidente, yo en este tema yo quiero apoyar un poco la tesis del senador Arboe. La existencia de esta norma tiene básicamente el objetivo de decir, miren, hay ciertos cargos que de alguna manera, si es que están en ejercicio dentro del año anterior a una elección, presidente, si es que están en el ejercicio dentro del año antes de la elección, de alguna manera van a poder influir, van a poder usar su cargo, su influencia, todo lo que eso significa para beneficio propio. Entonces, este año lo que busca es evitar eso y el plazo es 1 año. Se ha estimado que 1 año es un plazo suficientemente amplio para que una persona
deje su cargo, no tenga ninguna ventaja indebida para poder participar en una elección. Ese es el objetivo de esa norma y no hay ninguna otra norma. Entonces, cuando se dice que una persona es perjudicada porque renunció, uno podría decir montones de veces, oye, el plazo para postular a algún concurso de FOSI del gobierno regional, del 2% cultura, qué sé yo, montones de veces las personas presentan y después por alguna consideración se prorroga el plazo porque pasó algo, no estuvo listo, no sé qué, pero el que postuló correctamente, va a seguir concursando, no cambió ninguna regla de participación en ese determinado concurso. Es como si pago para pagar la cuenta de la luz, vence tal, muchos pagaron, se prorroga el plazo para pagarla, bueno, nadie resultó perjudicado porque yo pagué dentro de plazo. Entonces, yo creo que acá no existía ninguna razón de fondo, a mi juicio, para haber acordado esto. Es verdad que se acordó. Yo no voy a hacer, pregunté al presidente de Renovación Nacional y efectivamente fue un acuerdo, pero yo quiero dejar constancia de que me parece de que no hay ninguna razón de fondo legal y de justicia para haber hecho esto de esta manera. Gracias. Muchas gracias. ¿En votación, señor secretario? Se pone en votación la transitoria nueva, que figura en la tercera columna, página 11 y continúa en la página 12. Senadora Rincón. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. A favor. Senador Arboe. Presidente, yo manifiesto mi disconformidad con esta norma, pero hay un acuerdo político al cual no puedo dejar de cumplir en representación del partido que represento, así que voto a favor. Presidente. A favor. Dado la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada la disposición 35ª. Aprobado. Vamos a la página 12. Disposición 36ª. Última. Se reanudarán, dice así, leo en la última columna, se reanudarán las inscripciones en el registro electoral que provengan de solicitudes de acreditación de avecindamiento conforme al artículo 6º, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en las letras A la E del artículo 13 y las modificaciones señaladas en el artículo 23, todas del decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.556 Orgánica Constitucional de Sistemas de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral en la fecha de publicación de la presente reforma constitucional. No obstante lo dispuesto en el artículo 29 del decreto con fuerza de ley mencionado, la suspensión de las inscripciones, actualizaciones y modificaciones del registro electoral se efectuarán 140 días antes del plebiscito señalado en el artículo 130. Para la elaboración de los padrones electorales y nóminas de inhabilitados a que hace referencia el título segundo del mencionado decreto con fuerza de ley, se estará lo prescrito en dicho título y en el título tercero. Senador Elizalde. Yo tengo entendido, me puedo corregir la secretaría, que esta norma se refiere a la elaboración del padrón. Entonces, como el acuerdo implicaba que ningún plazo se postergaba junto con la postergación de elecciones, es decir, los plazos vencidos estaban vencidos, y como hay plazos que están vencidos respecto del cambio de domicilio, entonces se hace una sola excepción, que es que el padrón obviamente tendrá que estar, ese plazo se corre, el plazo del padrón, que es para que las personas cambien de domicilio o actualicen su domicilio. Entonces, que es el sentido de la norma. Por eso no es necesario modificar el 130. Mira, aquí me están diciendo, hay padrones que están listos para el 26 de abril, y esta norma reabre el padrón para cambios de domicilios, para que se incorporen además quienes cumplen 18 años al 25 de octubre. Sin esta norma tendríamos que votar con el padrón del 26 de abril y hay que votar con un nuevo padrón que es el del 25 de octubre. Senador Elizalde, claramente esta es una norma que permite no dejar en 6 meses los que cumplen 18 y aquellos que, si se abre para ellos, se abre también para el cambio de domicilio. Es de toda lógica para asegurar más participación e incluir el padrón actualizado a el plebiscito. ¿Habría acuerdo? Sí, una pregunta. Senador. Hay esta rara la reacción. Se reanudarán las inscripciones que provengan de solicitudes de acreditación de vencimiento conforme al artículo 6. Hay una coma ahí. Yo no debería ser I, esa coma.
y las actualizaciones, porque entiendo que son dos circunstancias, ¿no? Hay que queda raro como está expresado. Pues yo entiendo que es, se reanudarán las inscripciones que provengan de solicitudes de acreditación de vencimiento, conforme al artículo 6. Hay una coma, dice, las actualizaciones de las circunstancias contenidas en tales y tales, Y debería decir y las actualizaciones, porque son dos, Claro. si yo entiendo bien, son dos Uno es el hipótesis. cambio y la otra es la actualización. No, es que Pero son después modificaciones. dice, y las son modificaciones. tres Puede poner así hipótesis. ¿Cuál es la tercera? Y las Y modificaciones. las Y modificaciones. las modificaciones. Ah, perfecto, no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada, está bien. En votación. En votación la disposición 36ª. Último enredo que sale. Senadora Rincón, Ok. senador Pérez, senadora Alamán, A favor. senadora Arboga, A favor. senador Durresti. A favor. Resultado de la votación, 5 por la afirmativa, ninguna negativa. Bien, quedaría por votar la disposición referida a los gobernadores. Vamos a la página 4, del 4 y 5 del texto comparado. Vamos a Cambiar la sección superior. Sí. vamos Y suspendamos. a suspender 5 minutos para poder abordar la... Ya.
la sesión y, señor secretario, varios artículos pendientes. Señor presidente, señores senadores, son las enmiendas a la disposición 28ª. En la tercera columna figuran la enmienda que consiste en reemplazar su inciso primero y además intercalar unos incisos segundo, tercero y cuarto nuevos, que son los que aparecen en la página número 5. ¿Habría acuerdo en ponerlos en votación? Toman la votación, señor secretario. Senador Pérez. A favor. Senador Alamán. A favor. A favor. Presidente. A favor. Ya. 5-0, despachado el proyecto. Despachado el proyecto. Nosotros vamos a hacer un certificado. Están aprobados todas las normas que se han establecido para la prórroga de la elección del plebiscito, de elección de alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales en los términos señalados. Y haríamos la votación con el informe certificado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.